Dentro de este teléfono inteligente hay 62 microchips que contienen un total de 90.000 millones de transistores. Estos microchips son increíblemente poderosos y la piedra angular de toda la tecnología. Pero, ¿cómo se fabrican miles de millones de transistores nanoscópicos para formar un microchip del tamaño de una pequeña hormiga? Bueno, todos estos microchips fueron fabricados en una planta de fabricación de semiconductores como esta. Por dentro, es una sala limpia que abarca el área de 8 campos de fútbol y está llena de cientos de máquinas. Van desde el tamaño de una camioneta hasta el de un autobús urbano y cuestan entre unos pocos millones y hasta 170 millones de dólares. Dentro de esta fábrica de microchips, las obleas de silicio viajan de máquina en máquina y pasan por alrededor de 1000 procesos durante un periodo de 3 meses. Y al final de la producción, cada oblea de silicio estará cubierta con cientos de chips de CPU, cada uno conteniendo 26.000 millones de transistores. Cuando hacemos un acercamiento, podemos ver los transistores nanoscópicos en la parte inferior y más de una docena de capas de cables encima. Este circuito integrado luego se corta de la oblea, se prueba y se empaca para que pueda ser instalado en tu computadora de escritorio. En este video vamos a explorar todo el proceso de fabricación de microchips y te mostraremos cómo se fabrican miles de millones de transistores nanoscópicos y un laberinto 3D de cables increíblemente complejo en una de las fábricas de microchips más avanzadas tecnológicamente del mundo. Es un proceso increíblemente complicado, así que quédate con nosotros y vamos a comenzar de inmediato. Hay dos aspectos para entender cómo funciona la fabricación de microchips. El primero es la secuencia de pasos y procesos necesarios para construir los transistores nanoscópicos y el laberinto de cables, mientras que el segundo es cómo funcionan la fábrica de semiconductores y el equipo de varios millones de dólares en el piso de la sala limpia, y estaremos alternando entre estos dos lados para obtener una imagen completa. Comencemos abriendo esta computadora de escritorio, enfocándonos en la CPU y echando un vistazo a lo que hay dentro. Aquí tenemos un circuito integrado o pastilla, al que nos referiremos como un chip. Este chip tiene 24 núcleos, un controlador de memoria, un procesador gráfico y muchas otras secciones. Dentro de uno de los núcleos podemos ver su diagrama de bloques y los diversos elementos. Al acercarnos a este bloque de multiplicación, encontramos una disposición de 44.000 transistores que ejecutan físicamente la multiplicación de 32 bits y constituyen solo el 0.00017% de los 26.000 millones de transistores en la CPU. Acercándonos aún más, vemos capas de cables metálicos o interconexiones, y en la parte más baja están los transistores que forman las compuertas lógicas básicas. Cabe señalar que estas capas de interconexiones metálicas no están flotando, sino que el espacio vacío que ves está lleno de materiales aislantes, lo que proporciona estructura y evita que las capas de cables metálicos se toquen. Además, aquí solo estamos mostrando los transistores en la parte inferior y 5 capas de interconexiones metálicas con vías que conectan las capas verticalmente. En realidad, hay un total de 17 capas metálicas de cables en el CPU, y cada conjunto sucesivo de niveles utiliza interconexiones cada vez más grandes. En la parte inferior están las interconexiones locales que mueven datos alrededor de este circuito multiplicador de 32 bits. En el medio están las interconexiones intermedias que mueven datos alrededor del núcleo. Y en la parte superior están las interconexiones globales que mueven datos por todo el CPU. Quizá te estés preguntando, ¿qué tan pequeños son estos transistores? Acercándonos de nuevo y pasando las capas de interconexión, encontramos los FinFETs, que son transistores cuyas dimensiones de canal son 36 por 6 por 52 nanómetros, con una separación entre transistores de 57 nanómetros. Claramente, los transistores son increíblemente pequeños. Aquí hay una mitocondria, una partícula de polvo y un cabello humano para comparar tamaños. Ahora que tienes una idea de cómo se ven los transistores y el laberinto de interconexiones metálicas, exploremos cómo se fabrican. Comenzaremos con una analogía.
Imagina hornear un pastel de 80 capas, con cada capa cortada con una forma distinta. Para hacer este pastel, hay 940 pasos en la receta que toma 3 meses en completarse e incluye cientos de ingredientes exóticos. Y si alguna medida, tiempo de horneado o temperatura se desvía más de un 1%, entonces el pastel se arruina por completo. Eso es más o menos lo que es hacer un microchip, pero los microchips son aún más complicados. Veamos una sola capa de este circuito integrado y repasemos un conjunto simplificado de pasos que se utilizan para construirlo. Para empezar, se deposita una capa de dióxido de silicio aislante sobre la oblea y luego se extiende una capa de fotorresistente sensible a la luz en la parte superior. Después, usando luz ultravioleta y una plantilla, se aplica un patrón al fotorresistente. Luego se utilizan solventes para eliminar las áreas expuestas a la luz ultravioleta, creando así una capa de máscara con un patrón. Usando la máscara, el dióxido de silicio expuesto se elimina mediante grabado hasta llegar a la capa anterior. Después, se elimina la capa de máscara y se añade una capa de cobre para cubrir la oblea y rellenar las áreas que se acaban de grabar. Finalmente, la superficie se pule y se nivela para revelar los patrones de cobre y aislante. Y así, se completa una sola capa. Para construir la siguiente capa, que es un conjunto vertical de vías metálicas, repetimos el mismo conjunto de pasos, pero usamos un patrón diferente para la fotomáscara. Dado que todas estas capas se construyen usando el mismo conjunto de pasos, es más efectivo visualizar los pasos como un círculo, como un reloj. Para construir las 80 capas del chip, esta secuencia se repite una y otra vez, resultando en 940 pasos. Una nota importante es que los transistores FinFET en la parte inferior son aún más complicados que los cables metálicos, por lo que se necesitan pasos adicionales para fabricarlos. Además, limpiar la oblea para eliminar las partículas de polvo que puedan haber caído sobre ella, así como inspeccionar la oblea para asegurarse de que todo se esté construyendo correctamente. Esto sucede con frecuencia y estos pasos deben agregarse al círculo. Se utiliza una herramienta diferente para completar cada uno de estos pasos del proceso. Ahora que entendemos los pasos, echemos un vistazo a esta planta de fabricación de semiconductores. Este CPU se fabrica en una oblea de silicio de 300 milímetros en la que caben 230 chips de CPU. En cambio, los chips de DRAM son considerablemente más pequeños, por lo que 952 de ellos pueden caber en una oblea. Estas obleas de silicio se transportan en pilas de 25 usando un contenedor llamado cápsula universal de apertura frontal o FOAP. Este portador de obleas de plástico sellado se transporta por el piso limpio del cuarto limpio, usando un sistema de transporte elevado que baja el FOAP sobre la plataforma de aterrizaje de la herramienta. Dentro de la herramienta, brazos robóticos transportan la oblea a través de esclusas de vacío y hacia diferentes cámaras de proceso donde los materiales se agregan, eliminan o procesan de maneras que exploraremos más adelante. Luego, las obleas se regresan al FOUP, se vuelven a sellar adentro, se levantan al sistema de transporte elevado y se llevan y depositan en la siguiente herramienta donde se completa el siguiente paso del proceso. Para construir todo el chip compuesto por 80 capas diferentes, se requieren 3 meses viajando de herramienta en herramienta, donde en cada parada se completa uno de los 940 pasos del proceso. Para aumentar las capacidades de producción en masa de microchips en una planta de fabricación de semiconductores, o fab, normalmente hay docenas de las mismas herramientas de semiconductores organizadas en filas que realizan el mismo proceso. En el piso de la sala limpia hay un total de 435 herramientas de semiconductores, lo que da como resultado una capacidad de producción de la fab de 50.000 obleas o 11.5 millones de CPUs al mes. Estas herramientas tienen nombres bastante complicados, así que comenzaremos por categorizarlas según su funcionalidad. Hay 6 grupos: crear la capa de máscara, añadir material, remover material, modificar el material, limpiar la oblea y finalmente inspeccionar la oblea.
Hemos codificado por colores los diferentes grupos funcionales para las diversas herramientas y pasos del proceso para ayudarte a no perderte. Ahora veamos cada una de estas herramientas de semiconductores y cómo procesan la oblea de diferentes maneras. Comenzaremos con las que se utilizan para hacer la capa de máscara o la plantilla nanoscópica en la oblea. Estas herramientas incluyen el recubridor de fotorresistente por giro, la herramienta de fotolitografía, el revelador y el removedor de fotorresistente. Primero, el recubridor de fotorresistente por giro aplica una capa sensible a la luz en la superficie de la oblea y la envía a un horneado suave donde la oblea se calienta para evaporar el solvente del fotorresistente. Después, la oblea pasa a la herramienta de litografía, la cual proyecta luz ultravioleta a través de una plantilla, que técnicamente se llama fotomáscara. La luz pasa a través de la plantilla y luego se reduce de tamaño para producir un patrón nanoscópico en la oblea. Donde quiera que la luz de la plantilla toca la oblea, la fotorresistencia se debilita. Luego, la oblea pasa al revelador y la fotorresistencia debilitada se elimina, dejando solo la plantilla nanoscópica con el patrón en la oblea. Luego, la oblea se somete a un horneado fuerte para endurecer la fotorresistencia restante. Después, la oblea pasa a otras herramientas para continuar con el procesamiento. Y una vez que estos procesos se completan, la oblea pasa a un removedor de fotorresistencia que utiliza solventes para disolver y eliminar la capa de la máscara de fotorresistencia. Y así es como se forma una capa de máscara y luego se elimina. La herramienta de fotolitografía es una de las más importantes, así que vamos a echarle un vistazo. En el interior hay una fuente de luz ultravioleta, un conjunto de lentes para enfocar la luz, una fotomáscara que contiene la plantilla o el diseño de la capa que se va a grabar y un portador de obleas. La fotomáscara mide 6 por 6 pulgadas y según las dimensiones del CPU, puede contener 2 copias de una sola capa del diseño del CPU. El propósito de usar una fotomáscara con estas ópticas tan complejas es porque es una forma confiable de copiar y pegar un diseño para miles de millones de transistores y cables nanoscópicos en 230 CPUs idénticos en una sola oblea en unos cuantos minutos. Después de que la luz pasa a través de la fotomáscara, la luz ultravioleta pasa por más lentes para reducir el patrón por un factor de 4 e imprimir una sola capa del diseño sobre el fotorresistente. El portador de obleas avanza de posición en posición, imprimiendo la imagen de la fotomáscara en cada parada hasta que los 230 chips estén estampados. Aclaremos un detalle. En nuestros ejemplos anteriores, hablamos mucho sobre que este CPU tiene 80 capas. Específicamente, a lo que nos referíamos es al número de fotomáscaras y capas de máscara utilizadas para crear todas las diferentes capas de patrones en la oblea. Por lo tanto, un chip de CPU completo utiliza 80 fotomáscaras diferentes, cada una con un costo de $300,000, con solo una capa de máscara siendo estampada a la vez. Este chip de CPU pasará 80 veces por la herramienta de litografía. Podríamos pasar otra hora hablando sobre la fotolitografía, pero pasemos a la siguiente categoría de herramientas. Las herramientas de deposición se utilizan para añadir o depositar material sobre la oblea. Muchas veces usamos la capa de máscara del paso de fotolitografía para añadir materiales a las áreas que no están cubiertas por la máscara, como si estuviéramos pintando con aerosol a través de una plantilla. Debido a la amplia variedad de elementos y compuestos que se utilizan para crear las capas, las herramientas de deposición tienen una gran cantidad de variantes con nombres y siglas complicadas para cada una de ellas. Pero esencialmente, hay 3 grupos clave de materiales que se añaden o depositan sobre la oblea. Metales como el cobre o el tántalo, aislantes que normalmente se llaman óxidos, y capas cristalinas de silicio. Cada grupo de materiales diferentes utiliza distintos principios de física y química para depositar el material sobre la oblea y, por lo tanto, tiene un nombre técnico diferente para la herramienta que deposita el material. Las herramientas de deposición normalmente tienen una cámara central de manipulación de obleas con varias cámaras unidas en los bordes, cada una dedicada a añadir solo un elemento o compuesto. La siguiente categoría de máquinas hace lo contrario, es decir, eliminar material. Hay 2 métodos clave.
El primero es el grabado. Los equipos de grabado utilizan productos químicos corrosivos o plasmas de alta energía para reaccionar y eliminar materiales de la superficie de la oblea. Normalmente se usan junto con una capa de máscara como plantilla para eliminar el material expuesto por la máscara, creando así un orificio que después puede ser rellenado por una herramienta de deposición. El segundo método para eliminar material es el CMP, que significa planarización química y mecánica. El CMP aplica una suspensión y utiliza almohadillas abrasivas para lijar y pulir la superficie superior de la oblea, dejándola perfectamente plana. El CMP nivela las capas superiores de la oblea y normalmente se utiliza como el último paso en un ciclo de procesos para preparar la oblea para que se le agregue otra capa. La cuarta categoría son las herramientas que modifican el silicio y se llaman implantadores de iones. Estas herramientas utilizan la plantilla de la fotomáscara para bombardear las regiones no enmascaradas con fósforo, boro u otros elementos, con el fin de crear las regiones P y N necesarias para formar los propios transistores. Por lo tanto, los implantadores de iones solo se usan en la etapa inicial de fabricación. Podrías pensar que esto es agregar material. Sin embargo, los implantadores de iones solo agregan alrededor de un átomo de fósforo o boro por cada 10.000 átomos de silicio. Además, mientras que otras máquinas rocían una capa sobre la oblea, los implantadores de iones lanzan átomos profundamente dentro de la red cristalina de silicio, como si fuera un cañón disparando una pelota de béisbol a casi 2 metros dentro de una pared de concreto. Este proceso normalmente daña la red de silicio, por lo que el siguiente paso es reparar el silicio calentando la oblea, usando una herramienta aparte llamada recocedor. La quinta categoría de herramientas se utiliza para limpiar y eliminar cualquier contaminante o partícula de la oblea. Estas lavadoras de obleas usan agua ultrapura para limpiar la oblea y luego la secan con nitrógeno o alcohol isopropílico caliente. La limpieza de la oblea ocurre con bastante frecuencia para eliminar cualquier partícula suelta que pueda haber caído sobre la oblea. Y finalmente, en sexto lugar, están las herramientas que inspeccionan los transistores y las capas metálicas en busca de defectos y se llaman herramientas de metrología. Una herramienta de metrología común utiliza un microscopio electrónico de barrido con resolución a nivel nanométrico para tomar fotografías de la superficie superior de la oblea y determinar si hay defectos, como capas mal formadas o partículas en la superficie. Al fabricar un circuito integrado que tarda 3 meses en completarse, es importante monitorear repetidamente el progreso y asegurarse de que cada uno de los procesos se ejecute con precisión a nivel nanométrico. Ahora que ya cubrimos cada una de las categorías, aquí están los pasos del proceso, codificados por colores, junto con la disposición de las herramientas en la planta de fabricación de semiconductores. Vamos a repasar el conjunto completo de pasos utilizados para fabricar una sola capa de interconexión metálica. Primero, se deposita una capa de dióxido de silicio aislante sobre la oblea. A continuación, se esparce fotorresistente sobre la superficie y la oblea se somete a un horneado suave para eliminar el solvente. Luego, la oblea pasa a la herramienta de fotolitografía, donde el diseño de la fotomáscara se transfiere a cada uno de los chips en la oblea, debilitando las áreas del fotorresistente que son expuestas a la luz. Después, la oblea pasa al revelador para eliminar las secciones que fueron expuestas a la luz de la herramienta de litografía, y luego se somete a un horneado fuerte para endurecer el fotorresistente restante. Con la capa de máscara ya formada, la oblea pasa a una herramienta de grabado, donde un equipo de grabado por plasma elimina una columna vertical a través del dióxido de silicio expuesto hasta llegar a las vías metálicas de la capa anterior. Luego, la oblea se envía a un removedor de fotorresistente, donde se elimina la capa de máscara. Luego, la oblea pasa por una herramienta de deposición física de vapor, donde una secuencia de metales llena el patrón expuesto y recubre la oblea con metal. Finalmente, la oblea se envía a una herramienta de planarización química y mecánica, donde el metal se pule, de modo que todo lo que queda es una capa plana de dióxido de silicio aislante e interconexiones de cobre conductoras que coinciden con el patrón de la fotomáscara. Ahora se ha completado una sola capa de metal y la oblea está lista para que comience el siguiente ciclo, donde se agregarán el dióxido de silicio aislante y las vías. Toma en cuenta que los pasos de limpieza y de metrología o inspección de la oblea ocurren entre muchos de estos otros pasos.
Además, los pasos del proceso para fabricar los transistores son menos sencillos y utilizan el implantador de iones, por lo que los cubriremos en un video aparte sobre la física y el diseño de transistores. Estos pasos son para construir el circuito integrado en la oblea. Sin embargo, hay pasos adicionales en la fabricación de un microchip que exploraremos en un momento. Pero antes de llegar a eso, algo importante a destacar es que la industria de los semiconductores es increíblemente reservada respecto al diseño exacto de las herramientas y los pasos del proceso y recetas que se usan para fabricar los transistores. Queríamos hacer el mejor video sobre cómo se fabrican los microchips y nos tomó 180 horas buscar información e imágenes de referencia en Internet y libros de texto. Y usando lo que encontramos, pasamos 205 horas modelando cada una de estas herramientas, las muchas capas del circuito integrado y la fábrica de semiconductores. Además, escribir el guión tomó alrededor de 100 horas y luego animar todos estos visuales tomó más de 825 horas. Como resultado, este video tomó más de 1,300 horas en hacerse y es completamente gratis para ver. Queremos hacer más videos como este donde exploramos la arquitectura de las computadoras y cómo funcionan los transistores, y no podemos hacerlo sin tu ayuda. La mejor manera en que puedes ayudar es tomando unos segundos para desplazarte hacia abajo. Escribe un comentario abajo, dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, y luego comparte este video en redes sociales o mándaselo a un amigo o colega. De verdad, solo unos segundos de tu tiempo ayudan mucho más de lo que crees. Además, tenemos una página de Patreon donde estaremos publicando material detrás de cámaras de nuestro trabajo y actualizaciones sobre los próximos videos. Si consideras útil lo que hacemos, agradeceríamos cualquier apoyo. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los pasos adicionales en la fabricación de un microchip? Antes de la fabricación de chips en la fábrica, primero tenemos que fabricar las obleas de silicio, refinando cuarcita hasta obtener silicio puro, luego haciendo crecer un lingote monocristalino y cortándolo en obleas. Para que te des una idea, estas obleas de 300 milímetros tienen un grosor de aproximadamente 3/4 de milímetro. Tienen un código de barras en el costado y una pequeña muesca para indicar la dirección de la red cristalina. Además, estas obleas son increíblemente delicadas y se hacen pedazos en cientos de fragmentos cuando se rompen. Una sola oblea cuesta alrededor de $100, pero después de llenarse con CPUs, su valor se acerca más a $100,000, lo que la hace literalmente 10 veces más valiosa que su peso en oro. Pasando a los pasos después de la fabricación del chip, la oblea terminada se envía a un edificio separado donde cada uno de los CPUs pasa por pruebas rigurosas para determinar si funciona como se espera. Si un CPU funciona, eso es genial, pero con frecuencia, una partícula o un defecto en la fotomáscara ha dañado una sección del circuito integrado, haciendo que esa sección quede defectuosa. Estos circuitos semifuncionales luego se categorizan o se agrupan según lo que todavía funciona. Estos procesadores Intel de 13ª generación se venden como i9, i7, i5 o i3, dependiendo de cuántos núcleos estén funcionales, con diferentes líneas de productos de CPU, cuyos apartados de gráficos integrados están defectuosos. Estas obleas se transportan a otro edificio, donde los chips se recortan con un láser, se voltean y se colocan sobre un interposer, que distribuye los puntos de conexión a una tarjeta de circuito impreso, mientras que una cubierta protectora y conductora de calor se coloca en la parte trasera. La tarjeta de circuito impreso contiene la matriz de contactos que se conecta con la tarjeta madre, así como varios componentes eléctricos. Después, se monta un disipador térmico integrado en la parte superior y todo el conjunto se prueba una última vez antes de ser empacado para su venta. Finalmente, el CPU ya está listo para montarse en la tarjeta madre e instalarse en tu computadora de escritorio. Es importante entender que la fabricación de chips requiere una increíble cantidad de ciencia e ingeniería, y hay una manera gratuita y sencilla de aprender los principios básicos dentro de cada una de estas herramientas complejas. La fabricación de microchips es un tema enorme y por eso tenemos 2 videos más igual de complejos en los que estamos trabajando.
El primero será un recorrido animado en 3D por una fábrica en profundidad, y el segundo explorará la física de los transistores, los FinFETs y la próxima generación de transistores. También estamos trabajando en una serie de videos sobre GPUs y en otro separado sobre la arquitectura de CPUs. Así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estamos agradecidos con todos nuestros patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube por apoyar nuestro trabajo. Si quieres apoyar nuestro trabajo económicamente, puedes encontrar los enlaces en la descripción de abajo. Esto es Branch Education y creamos animaciones en 3D que profundizan en la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro video de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas o haz clic aquí para suscribirte. Gracias por ver hasta el final.